Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Gracias por estar ahí y escuchar la palabra maravillosa del Señor. Quiero mandar, como siempre, un gran saludo a todos los hermanos, amigos, conocidos, personas nuevas que nos ven a través de este medio. Dios les bendiga muchísimo, bendiga su vida, su hogar y familia, ¿no? Muy especialmente. Porque la Biblia dice que todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece a nuestro Dios. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, Él se hace cargo de nosotros. Mientras nosotros no entregamos nuestra vida a Él, es que decidimos vivir lejos de Él y sin su ayuda. Pero la vida es corta. Es como neblina, dice la Biblia. La vida del humano es como neblina, pasa muy rápido. Y después está la eternidad. Y en la eternidad nos tenemos que encontrar con Dios o al lugar que hemos elegido ir. Y nos vamos a encontrar, si no hemos elegido a Dios, con el enemigo de nuestras almas, que también está en el infierno. ¿Que ya saben quién es? Muy bien, estamos con una serie de mensajes hablando sobre la nueva vida en Cristo. Cuando uno comienza a vivir con Jesús, la Biblia dice que tiene un comienzo nuevo de vida. Y estamos hablando de los pasos primeros que tomamos cuando tenemos una vida santa en el Señor. Aunque por alguna causa, algunos hace años que caminamos con Cristo y no hemos aprendido algunas cosas. Por ejemplo, la que estamos hablando ahora, que Jesús es el Señor, y que vimos el miércoles pasado, que la palabra Señor en la Biblia significa amo, dueño absoluto. Y el mismo Señor Jesús reclama este señorío y pregunta en la palabra, ¿por qué me llamás Señor? ¿Por qué me llamás dueño, amo absoluto y no hacéis lo que yo os mando o lo que yo os digo? Esto está en la palabra de Dios. Pero vamos a comenzar con el versículo clave de la Biblia, donde dice que Dios le dio el señorío a su Hijo Jesucristo. Esto está en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. A ver, dice así: por lo cual Dios el Padre, también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A Jesucristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para su propia alabanza, para su propia gloria. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. No sé cómo se llama usted, que me está mirando, yo sé cómo me llamo yo. Tengo un nombre, tengo un apellido, pero el título que Dios le da, Dios el Padre, el Creador del cielo y de la tierra, el título que le da a nuestro buen Señor Jesucristo es que Jesucristo es el Señor. Y habíamos dicho que una cosa es el Señor López y otra cosa es López es el Señor. Una cosa es decirle Señor Jesús como reverencia y otra cosa es decir Jesús es el Señor. Esto es reconocerle
a Jesús como dueño absoluto. La misma Biblia dice que todo fue creado por Él, en Él y para Él. Para Jesús, nuestro Señor y Salvador. El Señor le dio, nuestro Dios le dio el señorío a Jesús. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero Dios el Padre al Dios el Hijo le dio la capacidad de ser el dueño de todo. Y el mismo Señor Jesús dice que Él quiere compartir esta gloria que el Padre le dio con todos nosotros. Y la Biblia llega a decir que somos herederos de Dios como hijos y coherederos con Cristo de todas las cosas que Dios el Creador le dio al Hijo. Es una cadena. El Padre le da la gloria al Hijo y le da el señorío al Hijo, y el Señor Jesús nos comparte a nosotros toda la gloria que le dio el Padre, y Él hace que nosotros estemos con Él en gloria para siempre y jamás. Porque Él mismo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estos versículos que están en la Biblia a nosotros nos encanta siempre, y casi siempre tomamos la mitad de los versículos y nos falta la otra mitad. Por ejemplo, dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. A nosotros siempre nos gusta la parte final. Resistid al diablo y el diablo de vosotros huirá. Pero nos olvidamos que antes de resistir al diablo tenemos que someternos a Dios. ¿Verdad? Bueno, nosotros nos quedamos con que somos coherederos con Cristo, pero el Señor también dice, si mi palabra permanece en vosotros y vosotros permanecéis en mí, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Nosotros nos quedamos con lo último. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Yo puedo pedir todo lo que quiero en el nombre de Jesús. Sí, pero nos falta lo otro. Si mi palabra permanece en ustedes y si vosotros permanecen en mí, es decir, si seguimos con Él y si le obedecemos a Él, bueno, después pidan lo que quieran que yo se lo daré. Pero hay una tendencia en nosotros de pensar en nosotros y no pensar en Él. Y esto tiene que cambiar, hermanos, porque nos guste o no nos guste a nuestra vida carnal, el Señor Jesús es el Señor, es el dueño y el amo absoluto. Mire, le voy a dar un ejemplo de cómo nos quedamos con un pedacito. Mire, en San Lucas, capítulo 15, a ver, vamos a ir a San Lucas, capítulo 15, versículo 31. Versículo 31, San Lucas 15, 31. Dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas, mis cosas son tuyas. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Esta es la expresión del Padre del hijo pródigo que estaba hablando con el otro hijo que quedó en la casa. Nosotros nos encanta esta parte, porque el Señor dice que el reino de los cielos es semejante a esta parábola. El hijo que se fue y siempre predicamos que fue rescatado, pero el que quedó con él, que es semejante a los creyentes que nunca se fueron de Cristo. Y que el padre de ese hijo que nunca se fue es semejante a Dios. Y Dios le dice al Hijo, como si nos dijera a nosotros, que siempre estuvimos con Él, todas las cosas mías son tuyas. Toma lo que quieras. Y nos encanta esta parte. Fíjese, dice, Hijo, tú siempre estás conmigo. Todas mis cosas son tuyas. Y predicamos que todas las cosas de Dios nos han sido dadas a
al momento que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Inclusive, la Biblia dice que somos coherederos con Cristo. El heredero personal de Dios es el Hijo, el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús nos hizo coherederos con Él, ¿no? ¿Qué es un testamento? Porque acá, para recibir una herencia tenemos que tener un testamento, ¿verdad? La Biblia tiene dos testamentos. El Antiguo Testamento, que era para el pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento, que es para la iglesia, el tiempo desde que Jesús caminó sobre la tierra hasta acá, murió, resucitó, se fue al cielo y viene a buscar a la iglesia. Este es el Nuevo Testamento que es referente al nuestro. Ahora, mire, dice el diccionario, escuche, lo anoté acá para no olvidarme. Declaración de una persona, habla sobre el testamento. Declaración de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento, a favor de su hijo o familiar o institución, lo que la persona quiera dirigir, a donde la persona quiere dirigir sus bienes el día que él falta. Veamos lo que dice la Biblia sobre esto. Ahora va a ver usted qué pasa con lo que vamos a heredar. Hebreos. A ver, el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 16. Escuche bien, Dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Es decir, para que nosotros recibamos el testamento que Dios dijo que teníamos, tiene que morir el testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre el tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos y con el agua, lana, escarlata, hisopo y rocío en el mismo libro y también todo el pueblo, y sigue hablando. Es necesario que para cobrar el testamento tiene que morir el testador. Ahora, usted que es creyente hace años dice, pero Cristo murió. Es verdad, Cristo murió por todos nosotros. Sí, claro. Entonces, somos herederos. Si el testador murió, vamos a recibir... No, un momento, la Biblia dice que con Cristo morimos todos. Quiere decir que si murió el testador y murieron los herederos, no hay quien cobre la herencia, mi estimado. Oh, dice, pero esto es una trampa, pastor. No, esto no queda ahí. Sabemos que Cristo murió y resucitó. Y la Biblia dice que si Él resucitó, luego nosotros resucitamos con Él. Ah, dice, gloria a Dios. Bueno, se terminó el testamento porque ahora el testador no muere jamás, es eterno. Pero los herederos también tienen vida eterna. Por eso dice la Biblia que somos coherederos con Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, no teníamos herencia. Pero como Él resucitó por todos nosotros, nosotros tenemos herencia en el reino de los cielos. Y aún acá, cuando reclamamos alguna de esas cosas, viene de parte de Dios, porque Dios no es hombre para mentir. Somos coherederos con Dios. A ver, supóngase que esto pasó en la realidad. Vimos cuando Cristo moría y vimos cuando Cristo resucitó. Cuando Él resucitó, pasó a ser el Señor de todo lo creado, juntamente con nosotros que resucitamos. ¿Para qué? Para que los que viven, dice la Biblia, ya no vivan para sí, sino que vivan para el que resucitó, que es el Señor y dueño de todo lo creado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo vine al altar un día y le dije al Señor, toda mi vida es tuya.
toda. Me entrego a ti, entrego toda mi vida porque reconozco que tú eres el Señor. Y ahí el Señor recibió todo. Nuestra vida, nuestra alma, nuestra casa, nuestro auto, nuestra cochera, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros tíos, todo, nuestros nietos, le hemos entregado todo. Ahora Él es el dueño de todo lo que tenemos y todo lo que somos. ¿Se entiende? Ahora, una vez que le entregamos todo al Señor y que usted reacciona y dice, ¿y ahora? ¿Qué hago? Le entregué mi vida, ni siquiera mi vida es mía. Pero todavía sigo teniendo las cosas. Todavía estoy en el cuerpo. Todavía estoy consciente que estoy vivo. ¿Qué es lo que pasa? Al final no entiendo, pastor. No, lo que pasó fue esto. Que después que le entregamos todo al Señor, nuestra vida, los bienes, lo que son, Dios nos vuelve a dar todo de nuevo y dice, úsalo. Pero no te olvides que yo soy el dueño. Úsalo para mí. Trabaja como para mí. Vive como para mí. Ayuda como para mí. Ama como si me amaras a mí. Todo lo que hacemos, lo que tenemos ahora, todo lo movemos, lo invertimos, lo multiplicamos pensando que es del Señor. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y este es el resultado. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, algo pasó allí. Nosotros no sentimos nada, no vimos ningún humito, pero algo pasó. Él tomó dominio de lo que tenemos cuando lo hicimos de corazón. Y empezamos a aliviarnos de la carga de esta vida. Porque ahora, lo que para nosotros antes era una carga y desesperación, que vamos a comer, que vamos a vestir, ahora está el Señor siendo dueño de todo eso. Lo que tenemos que hacer es hablar con Él y decir, Señor, necesito esto, necesito esto, y el Señor te lo da, siempre y cuando lo estás pidiendo para servirle a Él y no para vos. Si tenés que pagar la renta, Él la va a pagar, porque ahora el dueño es Él. Si alguno se enoja contigo, se enoja contra Él porque tú eres de Él. Si alguien te quiere hacer mal a ti, le hará mal a Él. Y Él te defenderá porque tú eres de Él. Cambia la relación. Mire, vamos a Colosenses. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Quizás esto va 15 y 16. Colosenses, capítulo 15 al 16. Dice, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, aún nosotros, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. No hay discusión. Él creó todo para Él. Lo creó Él y para Él. ¿Con quién vamos a discutir? Seguimos. Romanos. Vamos a ver cómo vivimos ahora. Acá Romanos nos va a decir, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Romanos, versículo 14, versículo 6. Capítulo 14, versículo 6 al 9 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. Porque da gracias a Dios. Y el que no come,
para el Señor no come y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, dueño, así de los muertos como de los vivos. Qué tremendo, ¿eh? Hay muchísimas cosas que en la Biblia no están y que uno pasa, problemas, dificultades, y uno busca en la Biblia y no están. No hay una respuesta exacta a cada pregunta. Pero yo le puedo asegurar que la Biblia tiene todas las respuestas. Cuando uno conoce toda la Escritura, en algún lugar está implícito lo que nosotros pasamos. Porque la vida es una repetición de hechos. Y mire, la Biblia está llena de esta enseñanza sobre que Dios es el dueño de todo. Y la gente no la termina de entender, aún diciendo que es creyente. ¿Por qué? Porque si no, Dios no buscaría que reconozcamos su señorío. Si nosotros lo reconocemos, ya no es necesario que Él lo reclame. Si usted está en casa, a lo mejor puede leer, no se lo voy a hacer leer porque son 8 versículos, pero en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Este es un tema de cuando Elías estaba muy desesperado, desahuciado, lo corrían por todos lados, tenía temor. Entonces el Señor lo va a buscar y le dice, ve a tal lugar a una mujer en Sarepta de Sidón, una viuda. Ve a ella y ella te va a ayudar. Yo le he dado la orden a esta viuda, así dice la Biblia, y mire, y lo busqué en todos los manuscritos, en todas las referencias bíblicas, y todas dice lo mismo. Le he dado la orden. ¿Cómo le dio la orden Dios a esta viuda que le dé de comer Elías y que le dé de beber? Se lo dijo en forma espiritual y la viuda se ve que entendió porque hizo lo que tenía que hacer. Cuando Elías llega hasta donde está la viuda y la ve y le dice, perdón, ¿no tendría un vaso de agua? No se animó a pedirle comida. Entonces la viuda va para adentro y dice, ya le traigo, Señor. Y mientras iba, se animó a pedirle, dice, y tráeme algo para comer. Los profetas eran reconocidos en aquel entonces por su forma de vestir, por el cuerno que llevaban de aceite para ungir a las personas cuando Dios los guiaba, la forma de hablar. Así que lo reconoció como profeta. Y entonces cuando le pide algo de comer, la viuda se da vuelta y dice, me queda un poquito de harina, un poquito de aceite. Estaba recogiendo unos leños para hacer fueguito, hacer una torta, comer con mi hijo y después dejarnos morir porque hay una gran sequía sobre la tierra y moriremos todos. Y acá está la clave, que a veces nosotros miramos esto y decimos, ¿cómo puede ser? Elías dice, ve, haz como lo has pensado, haz la torta, pero dame a mí primero. Si usted piensa un poquito lo que hace este hombre, una viuda que se está por morir, no tiene casi ni para comer, y le dice, dame a mí primero, fue ordenado por Dios. Dios quería enseñarle a la viuda que primero era Dios, que Dios era el dueño, no que Dios necesita comer la torta. Pero ahí había un siervo de Dios, y el que le ayuda a este siervo, dice Dios, le voy a enseñar una bendición. Entonces Elías le dice, dame a mí primero, porque dijo Jehová Dios que la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá. Y la Biblia dice que hizo la mujer como dijo el profeta, le dio primero a él, y comieron por varios días hasta que Dios restituyó la tierra, la bendijo y volvió la lluvia del cielo y volvieron a comer. Pero en la tinaja y en donde guardaban la harina y el aceite de la viuda
nunca disminuyó la harina. Así que cada vez que sacaba, la harina volvía a crecer. Cada vez que tomaba algo de aceite, el recipiente se volvía a llenar. Mire qué lindo si en su casa usted agarra la botella de aceite, hace la comida y se vuelve a llenar. Y agarra el paquete de harina, hace la pizza para comer y se vuelve a armar la pizza otra vez, o la harina se llena otra vez el paquete y se cierra solo. Usted dice, bueno, esas cosas, hermano, similar a esto ocurrió. ¿Por qué? Porque la viuda reconoció a Dios primero que nada como Señor. Esto es una enseñanza que está. Esto sí lo vamos a leer, mire. Lo indica ya en el Antiguo Testamento, Proverbios. El libro de los Proverbios, que es un libro para los sabios. Capítulo 3, versículo 9. Dice, Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes. Las primicias, bueno, no sé cuántos saben lo que es las primicias. Las primicias de todos tus frutos. Si usted tiene un duraznero, el primer durazno para el Señor. Una ciruela, eran campesinos. El ternerito primero que nació era para el Señor. Y lo traían al templo. Y no sé cómo harían. Lo canjearían por cosas. Porque esa era la orden de Dios. Lo primero era para Dios. Mire, tengo un testimonio acá que se lo escuché a uno de mis pastores. Yo trabajé con varios pastores. Pero allí en mi pueblo, un pastor, en aquel entonces joven, me contó una experiencia de un hermano que se entrega al Señor, pero se entregó de corazón, reconociéndole como el dueño de su vida. Y era muy pobre este hermano. Y comía de una o dos gallinitas que tenía, ponían huevo y él comía huevo con un poquito de pan, y así iba viviendo y pasando su vida. Y entonces, ¿qué hizo? Empezó a traer al pastor por semana, porque tenía dos gallinitas solas. El primer huevito que ponían en el día las gallinas, se lo traía el pastor. Así que traía cada 7 días 7 huevos. Menos mal que no sufría del hígado el pastor, porque se los comía. ¿Qué iba a hacer con eso? Así estuvo como 2 o 3 meses trayéndole la primicia, el primer huevito para Dios. Claro, cuando quiso acordar, compró un gallo, porque empezó a vender huevos, se empezaron a multiplicar, y cuando compró el gallo, los que saben algo de aves, saben que el gallo pone la galladura, ¿no? Los huevitos son con galladura, y cuando el huevo es con galladura se puede empollar. Así que puso una gallina a empollar y empezó a multiplicarse. Después, en lugar de huevo, el pastor me decía, me traía un pollo por semana, que era la primicia de los nacidos. Tuvo que poner un gallinero. El pastor me dice, tuve que hacer un gallinero porque me traía los pollitos cuando eran chiquitos. Así que los iba criando y después tenía una cantidad de pollo que yo comía pollo cada 2 por 3 cuando los pollitos crecían. Pero ¿qué pasó? Para hacerla corta, este hombre puso un criadero de pollos y terminó abasteciendo al comercio de pollos. Invernáculos con pollos, pichoneras, no sé cómo le llaman. Invernáculo es más para las plantas. Cantidades de aves. Vendía huevos, aves. Se hizo una empresa.
¿Y cómo comenzó? Dándole las primicias de todos sus frutos al Señor. Aunque a usted le parezca mentira, esto fue así. Si nosotros tenemos a Dios como Señor, a Jesucristo como Señor, y no solamente como Salvador. Cuando recibimos a Jesús como Salvador, tenemos todos los beneficios de Él: salvación, sanidad, paz, fe, amor, templanza, todo lo que trae la salvación de Jesús. Pero cuando entregamos nuestra vida a Él, le rendimos nuestra vida a Él, Él pasa a ser el Señor de nuestras vidas. Y cambia todo, hermanos. Dios empieza a prosperar nuestras vidas porque lo reconocemos como Señor. Y el mundo que está alrededor empieza a ver que prosperamos. Y no saben cómo es. Hasta piensan mal. Piensan que los cristianos evangélicos andan en cosas raras porque prosperan. Mire, hay cientos de expresiones en la Biblia de gente que terminó siendo muy bendecida económicamente porque reconoció a Dios como Señor. Dios no tiene problema con las riquezas. Eso de que los ricos se van al infierno, alguno lo inventó. La Biblia no dice eso. La Biblia condena el amor hacia las riquezas, pero no las riquezas en sí. Si no, Dios se condenaría a sí mismo porque Él vive en las calles de oro, el mar de cristal. No sé si me explico. Él quiere que a usted y a mí no nos falte nada. ¿Y cómo comienza esto para que no nos falte nada? Reconociéndole a Él como dueño. Cuando yo lo reconozco como dueño, Él cuida de mí. Y no solamente ahora en esta vida, sino por toda la eternidad. Usted ha aprendido en este mundo a luchar, como dice la gente que no conoce a Dios, la lucha de la vida, para comer, para vivir. Bueno, cuando usted entrega su vida al Señor, todo se aliviana. Porque Él abre puertas, Él guía, Él le da nuevas fuerzas, Él le trae salud a su vida, Él le trae gozo a su corazón y su vida cambia. Trae paz a su familia. Al principio, cuando usted rinde su vida al Señor, el diablo se enoja, pero no podrá. Usted permanezca firme. Y al final, de vosotros huirá, dice la Biblia. El diablo de vosotros huirá, porque ahora pertenece a Jesús. Un día escuché a un hombre no vidente en una prédica al aire libre. Había como una especie es decir, la iglesia salió a una plaza y comenzó a predicar al aire libre, y vino este hombre no vidente a cantar, tenía una voz preciosa, y él cantaba esa canción que decía: ahora soy de Cristo, mío también es Él. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Qué lindo mensaje. Ahora soy de Cristo, mío también es Él. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. No solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad. ¿Usted es de Cristo? ¿Ha entregado su vida al Señor? ¿Le ha reconocido como dueño absoluto? Le digo una verdad. Si usted no le reconoce, Él sigue siendo el Señor. Que usted no le reconozca no le quita a Jesús que sea Señor, porque el Creador del universo, el Padre, le dio el señorío.
Y esto nadie se lo puede quitar. Ahora, los que los reconocen y los que entregan su vida en las manos del dueño, Él se hace cargo de la vida y de todo lo que le entregamos en sus manos. Y le aseguro que Él hará que todo sea mucho más fácil. Porque Él dice en su palabra, dice que ligera es su carga. Sean imitadores de mí, dice el Señor. Vengan, tomen su yugo conmigo, porque ligera es mi carga. Es decir, cuando nosotros peleamos por la vida solos, se nos hace cuesta arriba y muy pesado. Pero cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Jesús, Él hace que sea todo más fácil. No sé en qué situación está usted, sea creyente o sea nuevo. Si es nuevo, me dirijo a usted, que es nuevito y que nunca entregó su vida al Señor para que Él sea el dueño de su vida. ¿Está pasando algún problema? ¿Tiene alguna dificultad y no sabe cómo resolverla? Bueno, la solución está en Cristo, siempre está en Cristo. Y Él está dispuesto a ayudar, pero jamás va a violar su libre albedrío. Jamás va a imponerle que Él es el Señor. Si usted no lo reconoce, Él dará vuelta y seguirá su curso, pero usted quedará con todas sus cargas. Pero si usted le reconoce como Señor, Él vendrá en su ayuda y tomará lo que usted le ofrece y lo hará suyo. Y la carga se aliviará y caminará y andará y disfrutará, porque Jesús es el Señor de su vida. ¿Quiere entregar su vida a Jesús? Vamos a orar. Vamos a hablar con el Padre que le dio el señorío, que está sentado en su trono. Yo le guío en una oración, usted repita conmigo. Padre eterno, en esta hora vengo a ti para pedirte que permitas que Jesús entre en mi corazón. Quiero que sea mi Salvador y el Señor de mi vida. Quiero entregar mi vida a Él, todo lo que tengo y todo lo que soy, para que Él sea el dueño. Padre, recíbeme en tu reino. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Perdona mis pecados, mis errores, mi ignorancia porque no sé nada de ti. Y permíteme que aprenda a conocerte más. Quiero conocerte más. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Y te doy gracias. Amén, amén y amén. Si lo ha hecho de corazón, ahora entra en su habitación cuando termine este programa, cierra la puerta atrás de usted y hable con Dios. Siga hablando, cuéntele todo lo que tiene en su corazón, dígale que le ama y que quiere conocerle. Y el Dios que ve en lo secreto lo recompensará en público. Dios le bendiga mucho y recuerde que estamos los miércoles a las 9 de la noche y los domingos a las 9 de la noche por este canal. Y a los creyentes, a los pastores, a los hermanos que nos ven de distintos lugares, los bendigo desde aquí con toda la fuerza de mi corazón y le pido a Dios que Él les dé la revelación de Jesucristo en sus corazones para que ustedes comprendan y entreguen su vida completamente a Él. Y Él hará que sus cargas sean livianas y su vida sea preciosa. Dios les bendiga, pueblo de Dios, y nos veremos el miércoles, Dios mediante.